Hace escasas fechas, en el Centro Asociado de la UNED de Madrid, Escuelas Pías, se celebró una mesa redonda en torno a los movimientos sociales en la que participaron los sociólogos de la UNED, Ramón Adell, María Jesús Funes y Tomás Alberich, así como el profesor de la Universidad Complutense, Tomás Villasante. Se habló en esta charla acerca del pasado, presente y sobre todo futuro de los movimientos sociales, y se presentó el libro Desde las asociaciones de vecinos al 15M y las mareas ciudadanas, breve historia de los movimientos sociales. Un libro de Tomás Alberich, de la editorial Dickinson, que acaba de ver la luz. Por cierto, también el próximo 5 de mayo se presenta en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, y que constituye, según palabras del profesor Adell, un cóctel que refleja la trayectoria vital del profesor Alberich, en la que destaca una parte teórica con aportaciones de una gran cantidad de autores muy didáctica, y una segunda parte que recoge la historia de los movimientos sociales narrada desde la experiencia directa y las experiencias de Villalba y Vallecas en el 15M del profesor Alberich, entre otras cuestiones que hoy nos va a contar, porque ha aceptado nuestra cita y tenemos la suerte, en Sin Distancias, de poder dar la bienvenida al profesor Alberich. Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Pues muchas cosas evidentemente han cambiado, como comentábamos, desde que usted se interesara particularmente por este tema y desde su activismo, y empezar a tomar nota de todo lo que estaba ocurriendo en España hace 40 años hasta hoy, ¿verdad? Efectivamente han cambiado mucho todo el panorama, y bueno, yo primero agradecer también que la UNED tenga el interés sobre estos temas de movimientos sociales, que a veces son un poco marginados de la vida política, ¿no? Parece que es un tema menor dentro de los aspectos políticos, pero que luego, como comentaremos, pues tienen bastante influencia, ¿no? en la vida social y en la vida política, ¿no? Y efectivamente, pues en medio siglo, que es lo que viene a relatar un poco el libro, pues han cambiado radicalmente las condiciones sociales, económicas, de vida, ¿no? de los españoles, y también, lógicamente, las asociaciones y los movimientos sociales que existían, ¿no? en los años 60, en los años 70, y los que existen en la actualidad, ¿no? ¿Qué semejanzas y diferencias podemos establecer entre los movimientos sociales de los años 70 y 80, fundamentalmente eran movimientos vecinales y ciudadanos, sí, y los más recientes, como son los de Indignados 15M? ¿Cuáles serían las características más sobresalientes en las diferentes décadas? Sí, las diferencias son muchas, ¿no? Como iremos comentando, ¿no? Sí que hay una línea de semejanza que yo creo que es bueno recordar, que a veces se olvida, ¿no? Que en los años 70, cuando coge más fuerza el movimiento ciudadano, ¿no? que eran sobre todo las asociaciones de vecinos, ahora decimos asociaciones vecinales por esto del lenguaje políticamente correcto, que a mí me parece bien, lógicamente, pero bueno, para utilizar la terminología de la época, pues las asociaciones de vecinos, lo mismo que luego surgieron las asociaciones de padres y madres de alumnos, etcétera, pues tenían una característica que se mantiene en muchos movimientos sociales hasta la actualidad, que es cuando surgen estos movimientos, la asamblea vecinal es lo que le da fuerza, lo que anima a que mucha gente participe. Es decir, que luego podemos ver desde ahora, ¿no? desde la perspectiva de la gente más joven, ¿no? pues las asociaciones de vecinos normalmente, o las asociaciones vecinales, o lo mismo que las AMPAs, ¿no? y otras asociaciones culturales, etcétera, pues normalmente son asociaciones con pocos socios, con una actividad concreta, ¿no? en un barrio, pero eso es la realidad desde los años 90, ¿no? Realmente anteriormente, como otras asociaciones y movimientos, pues su característica de querer ser la asamblea de barrio, incluso en algunos sitios como en Zaragoza, pues a las asociaciones vecinales son las asambleas de barrio, ¿no? Se conservaron ese nombre, ¿no? Porque era la asamblea de todo el barrio, ¿no? Se convocaba a todo el barrio, ¿no? Igual ocurría en Madrid, en Vallecas, en Orcasita, en Carabanchel, etcétera, donde las asociaciones, cuando convocaban una asamblea, convocaban a todo el barrio, ¿no? Bueno, pues esa característica, si nos fijamos, sí se mantiene
en las asociaciones que van surgiendo, también en los años 2000, los movimientos antiglobalización, altermundistas, ¿no? Que pues también recogen la asamblea como el sitio de unión de todos los vecinos, y luego claramente con el 15M, ¿no? Con los movimientos de indignados, donde se quiere otra vez recuperar la asamblea de barrio como la asamblea que decide las cosas, ¿no? Que se quieren hacer en el barrio desde los que están participando, ¿no? Esa sería un poco la característica que se mantiene y que es positiva en cuanto a participación ciudadana, que es uno de los temas que nos preocupan, ¿no? Y luego pues hay otras características, así contado brevemente, pero bueno, un poco hablando de las diferentes décadas, que claro, son diferentes, ¿no? Una de las características diferenciadoras claramente es que estas asociaciones vecinales que surgen en los años 60 ya, ¿no? Con arreglo a la nueva ley de asociaciones que se hace en el año 64, todavía en pleno franquismo, pues van surgiendo asociaciones, y son asociaciones que se registran o que quieren registrarse, que muchas veces ni se les permitía, como una asociación local, ¿no? de su barrio, como decíamos, queriendo llegar a ese barrio, pero que en principio no tenían conexión con otras entidades de otros barrios. Luego sí fueron surgiendo, ¿no? Y había pues también indudablemente pues militantes de partidos políticos que tenían interés en que las asociaciones se conectaran y hicieran una lucha no solamente concreta, como asociación que lucha por el asfalto, ¿no? Porque haya un colegio, porque haya un centro de salud, por mejorar los transportes públicos, etcétera, ¿no? Sino también que se luchara por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los elementos diferenciadores respecto de otros movimientos, ¿no? De esta ola de movimientos de los años 60 empiezan, pero realmente son de los 70 y los 80, ¿no? Que son asociaciones muy pegadas a su barrio y que nacen del barrio y que luego se van uniendo a nivel de Madrid, a nivel de la región de Madrid y a nivel nacional, ¿no? Mientras que, por saltar, ¿no? Aunque luego ahora volveremos otra vez atrás, si nos fijamos en el movimiento 15M, en otros movimientos de indignados, ¿no? Incluso en las mareas ciudadanas, pues es un poco el proceso un poco al revés, ¿no? Ha habido un momento de crisis, ¿no? social en que ha estallado el movimiento, la gente ha salido a las calles, han hecho grandes asambleas de miles de personas, etcétera. En el caso de Madrid, en la Puerta del Sol, como ahora, por ejemplo, en París también había surgido, ¿no? Un poco imitando a lo que ocurrió en Madrid, de acampadas en plazas públicas, etcétera. Y desde ahí, pues, el movimiento decide descentralizarse a los barrios, ¿no? Por lo tanto, es un movimiento un poco de arriba abajo, ¿no? Y de hecho el 15M se extiende por barrios y se extiende por otras asociaciones, etcétera. Mientras que lo que estamos hablando de los años 70 y 80, el proceso era un poco al revés, ¿no? Surgió desde abajo por diferentes motivos concretos de las carencias de cada barrio, se fue uniendo a nivel general y, bueno, pues ya viéndolo un poco en décadas, pues en los años 80 realmente ya empieza la primera crisis de estos movimientos vecinales, cuando los nuevos ayuntamientos democráticos en los años 80 pues de alguna forma compiten, ¿no? Es decir, ponemos siempre algunos ejemplos, las fiestas de los barrios, por ejemplo, en Madrid, o actividades de carácter deportivo, etcétera, pues se inventaban desde los barrios por las asociaciones vecinales, porque en los años 80, todavía en los años 80 no había nada. O sea, los ayuntamientos se dedicaban al urbanismo, al tráfico y a 4 cosas más. No había concejalías que hicieran actividades como las fiestas de los barrios, etcétera, ¿no? Fueron inventadas por las asociaciones vecinales en los años 80, ¿no? Los años 70 en muchos casos, ¿no? Bueno, todo ese proceso de creación cultural y iniciativa social, pues de alguna forma fue mermándose cuando los nuevos ayuntamientos pues ocuparon ese espacio, ¿no? Con mucho más recursos, con mucho más dinero, etcétera, y ahí empezó pues una crisis de este tipo de movimientos que quedaron pues reducidos, ¿no? Y luego ya en los años 90, ¿no? Por verlo un poco así esquemáticamente en décadas, pues en los años 90 siguen estos movimientos, pero surgen otros como el movimiento 0,7%, que era de cooperación internacional, de ayuda al tercer mundo. Ya España es decir, en el año 86 había entrado en lo que luego es la Unión Europea, ¿no? Y bueno, en los años 90 pues la economía iba medianamente bien, ¿no? Es decir, y de alguna forma hay un cambio de perspectiva. Mucha gente
lo que empieza es a preocuparse no solamente de los temas sociales de España, sino también qué ocurría a nivel internacional, ¿no? Y por eso surgen este otro tipo de movimientos de solidaridad internacional, etcétera, ¿no? Que luego ya a finales de los 90 y en los años 2000, pues se recogen, ¿no? Y se lanzan otra vez con una cierta fuerza en lo que se llama popularmente movimiento antiglobalización, y que realmente pues es un movimiento de alternativas a la globalización neoliberal, ¿no? Que había ido pues reduciendo, ¿no? Ya parcelas del estado de bienestar, etcétera, y hay una preocupación también en los movimientos sociales por conectarse a nivel internacional, ¿no? Y entonces se realizan los grandes encuentros pues en Italia, en España también, en Barcelona, en Alemania también y en Estados Unidos, pues de los movimientos que plantean otro tipo de globalización, ¿no? Y de ahí surgen los foros sociales, ¿no? Como puntos de encuentro, ¿no? de todos estos movimientos, Foro Social Mundial, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco lo que se mantiene, ¿no? A principios de este siglo, que cambia también, vuelve otra vez a cambiar, cuando en el 2011, es decir, después de 4 años de crisis ya, ¿no? Es decir, la crisis empieza en 2007-2008, ¿no? Pues claro, estos movimientos habían ido perdiendo fuerza, también se les había estigmatizado mucho con el tema de la violencia, porque bueno, ahí hubo choques violentos, ¿no? Que también luego también se vio que en algunos casos pues eran orquestados por incluso por fuerzas policiales también, fueron un tanto provocadores, ¿no? en estas situaciones, y bueno, quedaron de alguna forma marginados, ¿no? Y con una cierta imagen de violencia que realmente, salvo minorías muy reducidas, pues los movimientos sociales son siempre movimientos pacíficos, ¿no? Salvo, claro, casos extremos que hay en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, de alguna forma ese tipo de imagen, junto con una cierta imagen de las organizaciones más establecidas, ¿no? Las ONGs de cooperación internacional que surgen en los años 90 también tienen una cierta imagen de institución, de jerarquización. Y junto con otro factor, que es el de los sindicatos también, que los sindicatos mayoritarios tienen ya en los últimos años pues una imagen también de organizaciones muy burocratizadas, un tanto alejadas de los problemas sociales, sobre todo de la gente joven, que el problema que tiene es que no tiene trabajo, tiene un trabajo absolutamente precario y que por lo tanto no encuentra en el sindicato una solución, ¿no? Porque trabaja unas horas a la semana, o etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso con otros factores que podemos ir comentando es lo que es un poco el caldo de cultivo para que en el 2011 pues surja un movimiento con mucha fuerza, ¿no? Como es el movimiento de los indignados y el movimiento 15M, ¿no? Es decir, sería un poco un resumen, ¿no? Sí, de los cambios en estas décadas, muy esquemático, pero bueno, para ver un poco el conjunto, ¿no? Sí, profesor Alberich, la entrada en cualquier caso en las instituciones democráticas como ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, de muchos miembros de las asociaciones vecinales de la época de la transición, parece que fue uno de los factores por los que el movimiento ciudadano también perdió fuerza y entró en crisis. ¿Puede pasar algo parecido con los movimientos recientes y los llamados ayuntamientos del cambio, por así decirlo? Sí, efectivamente, yo creo que hay que aprender un poco de la historia, ¿no? Por eso nos sirve cuando hablamos del pasado de los movimientos sociales, no es por decir, solamente por curiosidad, ¿no? Claro. O por recrearnos, ¿no? Los que hemos participado en este tipo de movimientos en nuestro pasado, sino porque creemos que se cometieron errores y que es bueno, ¿no? Conocer la historia para que no se cometan los mismos errores, ¿no? Se cometerán otros, pero no, por lo menos que no sean los mismos, ¿no? Es decir, que ahí en la crisis de los movimientos vecinales en los años 80 efectivamente hubo, por un lado, esa competencia que yo decía, ¿no? Que yo creo que fue uno de los errores de los nuevos ayuntamientos, que en muchos casos pues dijeron, no, ahora el espacio cultural, el espacio social del barrio, etcétera, lo tengo que hacer yo como ayuntamiento democrático, ¿no? Mientras que en algunos casos minoritarios, que yo creo que fueron positivos, pues se hizo eso, pero diciendo, bueno, lo tengo que hacer yo como ayuntamiento, es mi responsabilidad, pero lo voy a hacer con las entidades que tienen experiencia, ¿no? Que saben, ¿no? Es decir, que llevan bastantes años trabajando en los barrios, ¿no? Conocen los problemas sociales, las actividades culturales, etcétera, ¿no? Es decir, que buscar la colaboración con las asociaciones y los movimientos y no hacer la competencia, ¿no? En esa hacer la competencia, pues también lo que ocurrió es que incluso los ayuntamientos contrataron
a muchas personas activistas de las asociaciones y de esos movimientos ciudadanos, los contrataron y pasaron a ser trabajadores de los ayuntamientos, ¿no? Lo cual era un proceso en cierta manera lógico, pero que también hubiera sido, ¿no?, otra vía, ¿no? Decir, bueno, pues en vez de quitar a los activistas, ¿no?, de los movimientos y llevármelos a la institución a trabajar, ¿por qué no hacemos un convenio, como ha ocurrido en algunos casos? Es decir, usted sigue trabajando en la entidad, pero mediante una subvención, mediante un convenio, pues usted va a poder trabajar con más recursos y con un control, claro, por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento o la comunidad autónoma o la institución, la Diputación Provincial en otros casos, ¿no?, pues está claro que tiene una responsabilidad en lo que hace, pero eso no significa que lo tenga que hacer todo, ¿no? O sea, algunas veces decimos que el principio de subsidiariedad, ¿no?, que en otros países más descentralizados que el nuestro, pues se aplica más, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué voy a tener yo que hacer como institución, como comunidad autónoma o como ayuntamiento central todo, ¿no? Si hay entidades que ya lo están haciendo, pues voy a buscar una colaboración con ellas para que lo hagan mejor. Yo lo voy a controlar porque tengo esa obligación, pero eso no significa que yo lo tenga que hacer todo y que todo el personal tenga que ser funcionario, personal público directo, sino que puede ser también a través de asociaciones, ¿no?, con las debidas garantías de publicidad, etcétera, ¿no? Por ese proceso que ocurrió en los años 80, ¿no?, y en parte en los 90, ahora podría ocurrir, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es bueno comentarlo, podría ocurrir que gente que está en los movimientos, que ha pasado de los movimientos sociales que nacen o renacen en el 2011 y ahora son concejales de ayuntamientos, incluso en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pero en muchos otros, ¿no? Lo que se ha llamado Ayuntamiento del Cambio, porque bueno, no están en una posición o partido político concreto, sino que son muchos ayuntamientos con diferentes nombres, ¿no? Bueno, Ada Colau sería una persona de las más conocidas, ¿no?, de un movimiento social que pasa a ser nada menos que alcaldesa de Barcelona, ¿no? Es decir, es un referente, ¿no? Pero hay muchos otros, más allá de las 2 o 3 personas más conocidas, que ahora son concejales o son personas que están trabajando con ayuntamientos y que antes estaban en movimientos sociales. Yo creo que lo interesante es que no se cometan los mismos errores, es decir, que realmente no se vacíe a los movimientos, ¿no? También es cierto que los movimientos actuales son diferentes, ¿no?, que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, en buena parte son diferentes y son más movimientos que asociaciones. Lo que pasa es que eso también tiene un peligro, y yo también lo quiero comentar, ¿no?, que al ser movimientos muy abiertos, muy asamblearios, muy democráticos, estar poco estructurados, pues el peligro de que la institución ocupe su terreno también es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Porque, claro, no es decir, no, lo que hacía esta asociación lo voy a hacer yo. No, es que simplemente no hay asociación. Hay un movimiento en que yo, si contrato o simplemente un líder de ese movimiento a nivel local, pues ahora es el concejal se va a dedicar a gestionar el ayuntamiento como es su obligación. Es su función, efectivamente. Claro. O sea que eso no por lo lo menos debería ser así. Claro, no lo ponemos en duda. Ahora, lo que tiene que tener cuidado es no anular al movimiento social de donde ha salido, ¿no? Y que es uno de los, como comentamos, de los peligros que efectivamente puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Sí, profesor Alberich, el movimiento del 15M sorprendió a todos por su dinamismo, quizás su oportunidad en aquel momento en que los ciudadanos nos hallábamos especialmente indignados. Pero no sé si calificarlo así, parece como que ha perdido fuerza, fuelle. ¿Qué ha pasado con el 15M y otros movimientos sociales recientes también? ¿Y siguen funcionando con el mismo magnetismo? No lo parece. En el libro lo que comentamos yo y la compañera que ha participado más en el 15M de Vallecas, ¿no? Bueno, es una de las características un poco sui generis del libro, que a la vez que hacemos un análisis de investigación, pues también hemos hecho lo que denominamos la observación participante, ¿no? Somos personas que hemos estado participando y seguimos participando en asambleas, ¿no?, en este caso del 15M, ¿no?, desde el 2011, o sea, ya han pasado más de 5 años, con lo cual, bueno, pues también se refleja esa experiencia, ¿no?, y esa evolución. Efectivamente, el 15M como movimiento muy explosivo, ¿no?, muy con mucho magnetismo, ¿no?, para movilizar a la gente, pues pasados los primeros meses de movilización, etcétera, pues lo que se hace, yo lo comento ahí, que es un poco un movimiento esponja, ¿no?, que pasa a ser un movimiento en que deja a un lado su programa inicial de mínimos, ¿no?, para pasar a apoyar otros movimientos, ¿no? Es decir, de alguna forma se mimetiza y en muchos casos se disuelve, que sería iba a decir
error, pero a lo mejor no es un error, es una característica, ¿no?, del 15M, que el 15M desde el 2012-2013 pues lo que hace es simplemente pues apoyar lo que hacen otros movimientos, ¿no? Entonces la gente ve que hay que parar un desahucio, pues va a parar un desahucio, no como 15M, sino si es la plataforma apoyando, ¿no? Si es la plataforma afectados por la hipoteca, por la plataforma. Pero incluso mucha gente, y lo hemos visto en las experiencias estas que contamos más concretas y que hemos vivido más de cerca en la Sierra de Madrid y en Vallecas, pues incluso hay gente del 15M que ya pasa de apoyar otras iniciativas a realmente iniciar otras iniciativas, ¿no? Es decir, que por ejemplo las despensas solidarias, ¿no?, lo que serían los bancos de alimentos, pero en la versión un poco más de barrio, que serían las despensas solidarias o grupos de solidaridad para el tema de alimentos o para el tema de ayudas, ¿no? Pues eso es gente que en muchos casos lo inicia la gente del 15M, pero que crea un grupo, ¿no?, como se han creado otras asociaciones culturales, crea un grupo que ya ese grupo tiene autonomía, ya no tiene que dar cuenta al 15M de lo que hace, porque ya es un grupo que ha surgido de ahí, ¿no? Son, como decía una vecina de Villalba, pues son nuestros hijos, ¿no? Y claro, los hijos cuando se hacen mayores, pues incluso podemos criticarles, podemos decir, pues no estamos muy de acuerdo con lo que hacéis, pero bueno, no dejan de ser nuestros hijos, les vemos como nuestra herencia. Tampoco es una reinvención, es como un nuevo grupo. Es un grupo que ya coge su independencia, que comparten peculiaridades. Lo bueno es que comparte muchas ideas del método 15M, así entre comillas, que es, bueno, pues la asamblea, la participación, la horizontalidad, ¿no? Pero también transformándolo con arreglo a sus características, ¿no? Una de las cosas que he criticado del 15M es no dar el salto a tener pues portavoces claros, no admitir líderes, ¿no? Es decir, eso, claro, en un primer momento puede estar bien para que el 15M se amplíe, para que no se cosifique porque había el miedo ese, no nos vamos a convertir en un nuevo sindicato ciudadano, ¿no?, con su estructura, etcétera, ¿no? Eso en una primera fase está bien, pero pasada esa primera fase expansiva, pues yo creo que no se aprende de otras entidades, como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PA, o las Mareas Ciudadanas, que sí que tienen diferentes grupos con sus líderes. Es decir, que no es todo lo horizontal, no tiene por qué ser siempre lo único, ¿no? Es decir, y toda la participación asamblearia, pues la gente también se cansa de las asambleas, lo que quiere es, bueno, pues también acciones, cosas, ¿no? Ya, ¿no? Acciones concretas, ¿no? Claro. Y eso es lo que, bueno, de alguna forma le hace perder fuerza al 15M, pero bueno, están esos otros hijos o descendientes del 15M los que toman el protagonismo y los que siguen pues haciendo actividades y creando incluso pues nuevas entidades, ¿no? Ya digo, de carácter también cultural, o los huertos urbanos, o temas de los propios grupos de vivienda, etcétera, que han surgido de ahí y que ya, bueno, pues tienen vida propia, ¿no? Bueno, ya vamos sobre nuestro tiempo, profesor Alberich. La verdad es que es una charla interesantísima. Ahora volveremos a dar el título del libro para que todos los interesados, que podéis ser muchísimos y de muy diversas, de diversos perfiles, os puede interesar. Bien, después de un año tan convulso electoralmente hablando y político del que no hemos salido aún, con amplias y novedosas lecturas. Parece que el bipartidismo, por ejemplo, por fin pues se va a superar. Todavía continuamos sin saber cuál será nuestro nuevo gobierno, pero quizás lo que verdaderamente diferencia este momento político de otro es que el protagonismo público solo lo tienen los nuevos partidos, o al menos así lo perciben muchos analistas políticos. Vemos de hecho al PP y al PSOE como los dinosaurios, un poco, ¿no? En su opinión, ¿cuál va a ser el papel de los movimientos en este aún incierto futuro próximo? ¿Cree que pueden surgir otros distintos? ¿Y con qué tipo, si es así, de programas y reivindicaciones? En su opinión, porque yo creo la verdad es que, hombre, ya hablar del futuro que siempre... es una de las personas más autorizadas para hablar de este tema, creo, profesor Alberich. Uno más, ¿no? Es decir, que yo creo que hablar del futuro siempre es complicado. Muy complicado. Pero sí que es cierto que yo, por lo que hablo con gente de movimientos, de alguna forma hay un cierto impasse, porque es cierto que el año 2015 era un año, ¿no?, que todos sabíamos que se centraba en el tema electoral. Había elecciones municipales, autonómicas, luego elecciones generales, y de alguna forma pues los movimientos sociales, que como las Mareas Ciudadanas han luchado concretamente, ¿no?, en muchos casos de forma exitosa por temas legislativos y por temas, es decir, por ejemplo, parar la privatización de hospitales en Madrid fue un éxito de la Marea Blanca, ¿no?
Pero en el tema educativo, pues la ley de educación, ¿no? La ley Wert, la LOMCE, pues eso es una reivindicación que de alguna forma hay movimientos sociales en el entorno de la enseñanza que están un poco a la espera de qué es lo que va a pasar con el Parlamento, qué va a pasar con el Gobierno, ¿no? Porque de alguna forma dicen, bueno, claro, aunque siga habiendo movilizaciones, pues está en un cierto impasse para que pase ese ciclo político electoral y pasemos, creo yo, creo que vamos a pasar a un nuevo ciclo político-social, ¿no? Es decir, que lo social es político también, pero dejando ya al margen las elecciones, ¿no? Pues entraremos en un nuevo ciclo en que los movimientos sociales surgirán, yo creo, movimientos otra vez para acciones concretas, ¿no? Es decir, el tema de la desigualdad económica, el tema de la pobreza que sigue existiendo, la precariedad en el trabajo, ¿no? Que lo que hace que tengamos millones de trabajadores pobres, ¿no? Realmente, yo creo que ese tipo de problemas están ahí y mientras existan ese tipo de problemas, pues van a surgir nuevos movimientos que van a reivindicar mayor justicia social, ¿no? Pero de alguna forma también, ¿no? La gente que está en estos movimientos pues está un poco a la espera de qué pasa con el ciclo electoral, ¿no? Los movimientos, y yo con esto ya termino, es decir, los movimientos no, muchas veces se dice, ¿no?, del 15M que fue un movimiento espontáneo, apartidista, y yo digo, bueno, relativamente espontáneo, relativamente apartidista y relativamente novedoso, como hemos dicho, recoge cosas de movimientos anteriores, pero aparte de que, claro, parece espontáneo porque de repente hay 20.000, 30.000, 40.000 personas en la Puerta del Sol, pero es que detrás de eso había decenas, incluso luego centenares de grupos pequeños que llamaron a la movilización del 15M. Lo que pasa es que esos grupos luego se autodisuelven en el 15M y entonces parece que el 15M ha surgido de la nada, pero no, ha surgido de esos miles de personas que han estado trabajando para que en un momento determinado pues explote eso, ¿no?, cuando conecta con los ciudadanos. Yo creo que eso puede ocurrir a lo largo del 2016 y si no en el 2017 puede ocurrir en cualquier momento mientras tengamos los profundos problemas sociales y económicos que tenemos, ¿no? Bueno, pues le emplazamos a que dentro de unos meses nos venga a contar si ha sido así, no ha sido así, hacer nuestro análisis de nuevo con el profesor Alberich, que hoy ha venido a presentarnos este interesantísimo libro, ya lo habéis oído, Desde las asociaciones de vecinos al 15M y las mareas ciudadanas, breve historia de los movimientos sociales. Un libro editado por Dickinson, un trabajo principalmente, como habéis podido escuchar, histórico y descriptivo que nos va a ayudar a entender medio siglo de asociaciones y movimientos sociales, sus antecedentes históricos y la evolución de los movimientos sociopolíticos en España desde los años 70 del siglo XX hasta 2015 y que creemos disfrutarán leyendo no solo activos y activistas del asociacionismo y los movimientos sociales, sino también estudiantes e investigadores sociales en general, profesionales de las ciencias sociales y todas las personas que estén interesadas en el activismo social. Me pregunta, profesor Alberich, ya muy rápidamente, ¿puede tener utilidad esta obra también para los movimientos sociales? Probablemente sí. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cuando lo hemos presentado, también hicimos una presentación en Villalba y en Vallecas la semana pasada precisamente, y participaron en la presentación pues mucha gente del barrio, simplemente del barrio que había estado en la asociación de vecinos o que había estado en el 15M, y claro que le interesa ver también es un orgullo para ellos, claro, verse reflejados, ¿no?, en obras que son, bueno, académicas, que son reconocidas por la ciencia, ¿no?, y que de alguna forma recoge un análisis riguroso de todos estos movimientos, ¿no? Sí, por cierto, ya para finalizar, el próximo 5 de mayo se presenta, ¿verdad?, la obra. Sí, en el Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos de Madrid se presenta de nuevo la obra y habrá un debate también sobre los movimientos sociales el 5 de mayo a las 6 de la tarde. Estupendo, pues muchísimas gracias, profesor Alberich, un placer y como decimos, le emplazamos a una nueva cita para ver cómo va evolucionando este tema. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros y encantado de volver por aquí cuando queráis. Mañana la UNED vuelve a estar con vosotros en Radio 3 y siempre que lo quieras en el canal UNED y en YouTube Radio. Gracias por elegirnos.